Buenas noches. Hoy, como siempre en Hechos, nos acompaña el desafío de tener textos en los cuales es sumamente importante distinguir lo descriptivo de lo prescriptivo, lo excepcional de lo normativo, ¿sí? Y siempre tenemos que hacernos estas preguntas. Hoy vamos a ver algo excepcional en el texto, algo descriptivo, algo normativo, y a través del estudio responderlas. Y hoy vamos a hablar de convergencias, ¿sí? ¿Qué es una convergencia? Si buscamos en el diccionario, la convergencia es la unión en un punto de varias líneas o trayectorias, un lugar donde ocurre esta unión, la propiedad de dos o más cosas que concluyen, que confluyen en un mismo punto. Y vamos a ver cómo muchas cosas hoy confluyen para lograr algo. Hace dos prédicas comenté en base al final de 1 de Corintios 1 que el patrón de Dios es salvar a lo peor del mundo, y en un momento dije, no es que tampoco los vamos a estar buscando, y no terminé la frase, lo que mi mente estaba diciendo, pero mi lengua no llegó a decir, no es que los vamos a estar buscando a los peores del mundo solamente y despreciando el resto de personas. A veces la lengua se queda atrás con respecto a la mente y las frases quedan inconclusas. Pero hoy vamos a ver la conversión de alguien que no estaría quizá en esa lista. Es el etíope, de Hechos 8. Entonces él es un alto funcionario de Etiopía, es una persona importante y vamos a ver la conversión de esa persona. Era un funcionario de la reina de Etiopía, era su tesorero, era como una especie de ministro de economía. Es del pueblo nubio, ubicado al sur de Egipto, considerado por los griegos como los confines de la tierra. Los griegos pensaban que a partir de ahí, de la civilización nubia, más allá, ya no había nada. Y el rey nubio era considerado en su mitología como un descendiente del sol. Entonces la esposa o la madre se encargaba de las cosas terrenales y dentro de eso le daba tareas a funcionarios. Y dentro de esos funcionarios está este etíope del texto de hoy. Es alguien muy importante en la corte real, es un alto funcionario y tenemos que saber, para ellos también Dios ofrece salvación en Jesús. Y vamos a ver la convergencia de cuatro cosas. Esta convergencia de un hombre de Dios, un hombre para Dios, la revelación de Dios y el Espíritu de Dios. Cómo estos cuatro factores van a converger para lograr algo. Un hombre de Dios, un hombre para Dios, la revelación de Dios y el Espíritu de Dios. Vamos a leer Hechos 8, 26 al 40. Nosotros vemos que después de que Felipe fuera a Samaria, después de que Pedro y Juan fueran, la historia sigue y es lo que vamos a leer hoy. Pero vamos a hacer un experimento en el cual me van a acompañar esta mitad de la iglesia. Va a poner sus ojos en los aspectos positivos que hay sobre la vida de Felipe, ¿sí? Felipe. Y esta mitad de la iglesia va a poner sus ojos en los aspectos positivos que hay sobre la vida del etíope. Entonces luego nosotros lo que vamos a hacer va a hacer una pequeña puesta en común de qué es lo que vemos que ayuda a que pase lo que va a pasar. Cuando lo leamos va a ser más claro, ¿verdad? Pero acá Felipe y acá el etíope, ¿sí? Vamos a leer Hechos 8, 26 al 40. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco, etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia.
¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? Este es el texto de hoy. ¿Pudieron hacer la tarea? Felipe es estos 4 factores que van a converger, este es uno, ¿sí? El hombre de Dios, un hombre de Dios. ¿Qué podemos decir de Felipe? A ver, sala A. ¿Qué se animan a decir de Felipe? Es obediente y es diligente, ¿sí? Nosotros vemos que está disponible y está dispuesto para Dios, es obediente a la instrucción de Dios y es diligente. Dice que él se levantó y fue. Y cuando el Espíritu le manda a ir al carruaje, se acercó corriendo. Fíjense la diligencia de Felipe, la disposición, la disponibilidad, la obediencia que tiene. ¿Qué más podemos decir de Felipe? Es sacrificial. El Señor lo manda a una zona desierta, hay 2 caminos para ir a Gaza, y el Señor lo manda a ir donde no hay nada, donde no hay nadie. Y Felipe hace este esfuerzo sacrificial para lo que el Señor quiera. Fíjense que al principio de la historia se parece un poco a Abraham. Le dice, levántate y anda. ¿A dónde? No sé, pero vos... O sea, Abraham fue a donde no sabía. Se levanta y va obedeciendo a Dios, y vemos que Felipe se levanta y va obedeciendo a Dios a un lugar donde no hay nadie, a un lugar desierto, y es sacrificial. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Es misericordioso. No solo está disponible y dispuesto para Dios, sino que está disponible y dispuesto para el prójimo. Tiene misericordia del prójimo. ¿Qué más podríamos decir? Tiene la iniciativa, el Espíritu lo manda, pero Felipe no se espera. Ahí, bueno, si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Sino que Felipe ejerce iniciativa y dice, ¿entendés lo que lees? Tiene iniciativa. ¿Un punto más? ¿Se animan? Estaba lleno del Espíritu. Muy bien. ¿Y cómo una persona puede ser llena del Espíritu? Es conocedor de las Escrituras. Y nosotros vemos que comenzando con este pasaje de Isaías 53, le expone el Evangelio. Comenzando, no es algo instantáneo. Está haciendo un discipulado intensivo, comenzando desde ahí. Y para hacer eso es necesario que Felipe sea un conocedor de las Escrituras, es un evangelizador, es un discipulador, y él tiene claridad en su propósito. El Espíritu lo va a llevar, ¿y qué va a hacer cuando sea llevado a otro lado? Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y si vemos dónde termina el viaje de Felipe, dónde se instala finalmente, lo podemos ver al final de Hechos, en Cesarea él se queda a vivir. Pero fíjense, este es el hombre de Dios, disponible y dispuesto para Dios, obediente a la instrucción de Dios, diligente, preocupado por otro, misericordioso con otro, sacrificial para bendecir a otro, disponible y dispuesto para el prójimo, conocedor de las Escrituras, evangelizador, discipulador y con claridad en su propósito. Seguirá predicando por donde va, seguirá cumpliendo la gran comisión de su Señor Jesucristo. Este es el hombre de Dios. Acá tenemos un factor que va a converger. Vamos a ver un hombre para Dios. Ahora vamos a hablar del etíope. ¿Qué más podemos hablar o qué más podemos tener en cuenta de este etíope? Alguien con mucha responsabilidad. Esto habla de él, ¿no? Confiable. Estaba dispuesto ¿a qué?
A aprender. Estaba dispuesto a aprender. Y una persona dispuesta a aprender, ¿cómo es? Humilde. A pesar de su cargo alto, él era humilde y estaba dispuesto a aprender, a que le enseñaran. Era enseñable. Hay un detalle que es importante. El etíope era eunuco. ¿Y qué más? Funcionario. Tenemos que hacer una aclaración acá. En la Biblia, la palabra eunuco se puede usar para una persona castrada, que iba a ser usada como funcionario, pero también puede ser una persona que no haya sido castrada y que sea como funcionario. Pero fíjense qué interesante lo que hace Lucas. Era eunuco y funcionario. Entonces nos inclina a pensar que era una persona realmente eunuca. ¿Qué más? ¿De dónde venía? De adorar a Dios. Era un adorador de Dios. Estaba comprometido con su fe. Entre lo que en ese momento se llamaba Etiopía y Jerusalén hay 1800 kilómetros. En carreta. Pero él fue a adorar a su Dios, 1800 kilómetros, y está volviendo. Es un adorador de Dios, está comprometido con su fe. ¿Qué más podemos decir de él? Tiene iniciativa y dice, ¿me puedo bautizar? ¿Algo más? ¿Cómo? Tenía fe en el Señor. Vemos que era eunuco, funcionario importante en jerarquía, era adorador de Dios, era comprometido con su fe, hizo incluso este viaje de 1800 kilómetros, ida aproximadamente, más la vuelta, lector de las Escrituras, incluso cuando estaba de viaje. Imagínense en carreta, ustedes leyendo un rollo enorme. En viaje, él seguía aprovechando el tiempo, era una persona diligente con su fe, interesado en comprenderlas. Humilde, reconoce su necesidad de ayuda para entender, incluso ruega por ayuda, le dice, te ruego que me expliques. Hace subir y sentar a un plebeyo al lado suyo. Es una persona humilde, es creyente en Jesucristo, es obediente a Jesús, y fíjense cómo termina ahí el final. Dice, continuó su camino gozoso. ¿Por qué? Por su nueva identidad. Ahora va a formar parte del pueblo de Dios. Tenemos convergencia de 2 de las 4 cosas. El hombre de Dios, el hombre para Dios, y ahora vamos a ver la convergencia del tercer factor, la revelación de Dios. ¿Qué estaba leyendo el etíope? Isaías 53. ¿De quién habla? De Jesús. Pero habla de un aspecto del Mesías que no era contemplado por los israelitas. El siervo sufriente de Dios. Habla de Jesús, este capítulo, Isaías 53, pero los israelitas no lo entendían. Lo entendieron los israelitas que se convirtieron a Cristo y comprendieron de que Jesús cumplía con estas profecías. Pero no todos lo tenían muy claro. Felipe, porque acababa de convertirse al cristianismo, siendo un judío helenista, entendió que ese siervo sufriente que fue cortado en una temprana edad, que pagó el precio por nuestra paz, el de Isaías 53, sobre quien cayó el precio de nuestra paz y nuestro castigo, y quien fue tenido en cuenta como castigado por Dios, era Jesús. Y está la revelación de Dios. Y dice que Felipe expone el Evangelio comenzando por Isaías 53. Pero eso fue solamente el inicio. ¿Podemos saber y tener certeza de que Felipe enseñó más? Sí. ¿Cómo? A través de la observación. ¿En algún momento Felipe, nos dice Lucas, que Felipe le enseñó acerca del bautismo? No. ¿Pero qué hace el eunuco cuando ve el agua? ¿Se me puede bautizar? Fíjense todo lo que debe haber enseñado Felipe desde Isaías 53 hasta comentar la Gran Comisión, explicando el Evangelio con todo lo que eso significa, para que el etíope apenas vea agua diga, ¿me puedo bautizar? No fue una charla de 5 minutos esto. No fue una exposición de 5 colores. No fue hacer esta oración conmigo. Fue la explicación del Evangelio partiendo desde Isaías 53 en adelante hasta llegar a la Gran Comisión. Vemos la confluencia del hombre de Dios, el hombre para Dios, la revelación. Ninguna palabra, ninguna página del Nuevo Testamento estaba escrita, pero los seguidores de Jesús recordaban las palabras de Jesús. Y esto explica por qué el etíope pregunta si puede ser bautizado. Y aunque Hechos no mencione que Felipe haya enseñado acerca del bautismo, podemos afirmar que sí lo hizo y que enseñó mucho.
partiendo de Isaías 53, partiendo de estas escrituras, esto era el inicio de una exposición bíblica lo suficientemente compleja como para que esta persona sepa que tiene que ser bautizada. ¿Y de dónde venía él? De adorar en Jerusalén. Así que cierto conocimiento del Antiguo Testamento ya tenía. Nos da evidencia de que era una persona comprometida con su fe. Pero hay más revelación de Dios involucrada. Y en este momento, con esta parte de la revelación, le ruego al Señor que toque sus corazones para que vean lo maravilloso de esto. Cuando estaba en esto, hay momentos en los cuales nos sentimos como buceadores. Y vemos el tesoro en la profundidad bíblica y salimos afuera y te van a decir, vengan a ver el tesoro que hay allá abajo. Entonces los voy a invitar a ver este tesoro que hay en este pasaje. Por lo menos una parte del tesoro. Fíjense lo que dice Deuteronomio 23:1. Más o menos 1500 años antes del encuentro entre Felipe y el etíope. Deuteronomio 23:1. Vamos a ver más revelación de Dios involucrada, convergiendo acá. Deuteronomio 23:1. Dice, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Quiero llevarte al corazón de este eunuco. 1800 kilómetros y él queda fuera del templo. Él sabía que iba a quedar fuera del templo, lo más probable, pero no le importa, él quiere adorar a su Dios. Él no podía entrar al templo. Desde la ley, desde Deuteronomio, desde esa segunda generación que es la que llega a la tierra prometida, el Señor estableció en su pacto, en su ley, que ninguna persona eunuca podía ingresar al templo de Dios para adorar. El templo no admitía el ingreso de personas así. Y cuando el eunuco fue a Jerusalén a adorar, tuvo que permanecer afuera del templo, excluido de la adoración congregacional. No podía ni debía entrar a adorar en el templo de Jerusalén. Yo quiero que vos te pongas en el lugar de él. Un gobierno lo mutiló. Y él quiere adorar a su Dios. Y en el templo de su Dios no lo van a dejar entrar. Pero él quiere adorar a Dios. Ninguno de ellos podía entrar. Pero también hay una profecía de David. No lo busques, pero el Salmo 68, 31, en la segunda mitad, casi 1100 años antes del encuentro de Felipe con el etíope, dice así, un salmo de David, Salmo 68, 31. Etiopía apresurará a extender sus brazos a Dios. ¿Me seguís? El hombre de Dios, el hombre para Dios y la revelación va llegando hasta el punto culmine en el cual va a suceder todo lo que vimos. Etiopía se apresurará a extender sus brazos a Dios, dice el Salmo 68, 31. Casi 1100 años antes de lo que estamos leyendo. Pero también hay otra profecía, y cuando le leía lloraba, que está en Isaías 56. Nosotros lo encontramos el etíope leyendo ¿qué? Isaías 53. Pero acompáñame a Isaías 56, 1 al 8. Isaías 56, 1 al 8. Así dice el Señor, Isaías 56, 1 al 8, casi 800 años antes del encuentro de Felipe con el etíope. Así dice el Señor, preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal a alguno. Quiero llamar la atención sobre una parte del versículo 1. El Señor dice, mi salvación está por llegar, para llegar. No es algo que los judíos estaban viviendo en el tiempo de Isaías, sino que Dios le dice a Isaías, mira, esto va a venir más adelante, ¿sí? Es en un tiempo futuro respecto a Isaías. Dice, está para llegar. Fíjate el 3, versículo 3. Que el extranjero que se ha allegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni dígale a eunuco, soy un árbol seco. ¿Te das cuenta que estamos leyendo 3 capítulos después de lo que él venía leyendo en el carruaje? Imagínate si pasaron por acá. Es muy probable que Felipe haya pasado por este texto.
Y el eunuco venía de haberse quedado afuera de la adoración. Y era extranjero y era eunuco. Y fíjate, dice, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mi día de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en el pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Ponete en el lugar de este eunuco, que por no tener descendencia, los eunucos eran personas cuyo nombre no permanecía, cuya memoria se borraba, porque eran olvidados por la historia, no podían tener hijos. En nuestro tiempo diríamos, el apellido se pierde. El eunuco veía que era un camino sin salida. No tenía hijos, estaba castrado. Pero ¿qué dice? Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Este que estaba fuera del templo, 800 años antes, Dios reveló a los eunucos: yo les voy a decir que vengan a mi casa y que entren, y yo les voy a dar un nombre que no puede ser borrado, que va a ser mejor que tener hijos e hijas. Esto a mí me estremecía. Me lo imagino al corazón del etíope, o con Felipe más adelante, derritiéndose al leer esto. Y dice el 6, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, y a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mis pactos, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. ¿Cómo se va el eunuco al final? Gozoso. ¿Y qué dice el Señor? Yo los alegraré. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor, Dios, que reúne a los dispersos de Israel, todavía les juntaré a otros a los ya reunidos. ¿Se dan cuenta? 3 capítulos después habla de extranjeros y eunucos. El Señor les dice, yo les voy a dar algo que no tienen. Los voy a dejar entrar a donde no pueden entrar. ¿Qué les está diciendo Dios? A ustedes también los amo. Y nosotros sabemos que Jesús es nuestro reposo, lo prefigurado en el día de reposo de la ley de Moisés. Sabemos que Jesús vino a inaugurar un tiempo de verdadera adoración. Y en Juan 4:23 dice, ¿se acuerdan? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente de tales adoradores el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Entonces venía un tiempo, decía Jesús, y venía un tiempo, decía Isaías, 800 años antes de Jesús, en donde el templo físico ya no iba a ser el centro de adoración. Entonces ningún adorador iba a quedar fuera del templo. No importaba si era extranjero, no importaba si era eunuco, el Señor los amó. Imagínate el eunuco leyendo esto. ¿Cómo no se va a ir gozoso? Sabemos que el verdadero templo es en quien reside la plenitud de la deidad. Y es Jesús, Colosenses 2:9. Él es el verdadero templo. Y sabemos que este tipo era eunuco y que era extranjero, y que Isaías 56 lo incluía como una profecía que se estaba cumpliendo. Es totalmente posible que Felipe haya seguido leyendo desde Isaías 53, que es el libro, Isaías era el libro que tenía el etíope, pasando por Isaías 56 y enseñando que todo eso se cumplía en Jesús y también en el eunuco, en el extranjero que podía ser recibido por Dios, por lo que Jesús hizo cumpliendo con Isaías 56. Si Felipe se lo leyó al etíope, yo me lo imagino de una sola manera a este etíope. Está hablando de mí. Dios en las Escrituras está hablando de mí. Esto es terrible. Esto es hermoso. Yo me lo imagino saltando en el carruaje. Está hablando de mí. Pero incluso si fuese que Felipe no le leyó Isaías 56 al etíope, pero el Espíritu sí fue así. Sí fue así. Isaías 56 habla del etíope, entre otros. Y tenemos la convergencia del hombre de Dios, el hombre para Dios, la revelación de Dios, y vamos a meter el cuarto factor, que es el Espíritu de Dios. ¿Qué vemos en el texto haciendo el Espíritu? El Espíritu llamó a Felipe,
El Espíritu guió a Felipe por el camino desierto, no por el que se usaba más, sino uno que no se usaba generalmente. El Espíritu estaba preparando el corazón del etíope. Él había ido a adorar a Jerusalén, en donde el etíope no pudo haber entrado al templo, recibió discriminación. Pero también ahí había conseguido una copia del libro de Isaías, que era la que estaba leyendo. Y eso puede ser solamente si sos una persona rica que puedas conseguir una copia. Una copia era muy cara, ¿por qué? Porque era a mano y llevaba mucho tiempo hacer una copia. Pero este hombre ¿era rico? Sí, era rico. Fíjense cómo el Espíritu fue preparando todo para este momento y que todo tuviera una convergencia sobre esta situación. El Espíritu hizo que Felipe y el etíope se encuentren justo cuando el etíope estaba leyendo Isaías 53 y justo en una época en la cual se consideraba que la lectura en voz alta era para las cosas importantes que merecían ser memorizadas. Está en esa época. El eunuco estaba leyendo en voz alta. Felipe escucha, corre, dice, ¿entendés? Y yo me lo imagino, Felipe, ¿entendés? Y me lo imagino el etíope con cara, no entiendo, pero me doy cuenta que vos sí, explícame. Mirá, acá está Jesús. Mirá lo que hizo Jesús por vos. Vos venís del templo de Jerusalén, pero ¿sabes qué? Jesús dijo que llegó un tiempo en el cual el templo físico no iba a ser importante, que la adoración iba a ser en espíritu y en verdad. Venía un tiempo en el cual eunucos y extranjeros iban a poder ser recibidos por Dios. Dios les prometió esto, mirá, desenrolló un poquito más, vamos a Isaías 53. Imagínate que el 53 en un rollo debe ser así, más cortito. Y ahí nomás tenés 56, mirá, desde esas escrituras hasta el Evangelio y hasta la Gran Comisión. El Espíritu estaba trabajando en todos los detalles para que este encuentro fuera así. El Espíritu hizo que Felipe fuese obediente, diligente, entregado a la Gran Comisión que dejó Jesús, quien lo guió a la conversación a través de las Escrituras que el mismo Espíritu inspiró, comprobando y cumpliendo otras Escrituras que el mismo Espíritu también inspiró. La convergencia de factores. Incluso, insisto, si Felipe no le leyó Isaías 56, en esta situación se cumple igual Isaías 56. Le haya leído ese pasaje o no. Sería muy raro que no lo hubiera hecho, por la cercanía del pasaje, por la condición de la persona que estaba leyendo. Sería muy raro. Pero incluso si no se lo leyó, el Espíritu Santo citaba con una sonrisa así. Este tiempo estaba esperado. Aunque 1500 años antes se le había prohibido la entrada, 1100 años antes se había dicho que Etiopía iba a apresurar a extender sus brazos a Dios, 800 años antes Dios había dicho que Dios iba a recibir a los eunucos y a los extranjeros como parte de su pueblo. Y es más, personalmente tengo razones para pensar que este etíope es descendiente de judíos que fueron dispersados en la época de cuando Babilonia conquista Jerusalén en el 587 a.C. Muchos judíos huyen a Egipto, está registrado por Isaías, por Ezequiel, por Jeremías, y la región nombrada como Etiopía en el Nuevo Testamento comienza en el sur de Egipto. Yo creo que era un judío étnico, porque el primer gentil identificado como gentil, ¿quién es? Cornelio, a partir de Hechos 10. ¿Sí? Entonces yo creo que este etíope era judío étnico, y eso explica que no haga falta que los apóstoles vengan a imponer sus manos para que llegue el Espíritu Santo, que sí tiene que pasar con Cornelio y sí pasa con los samaritanos, pero no pasa con el etíope. Entonces tengo muchas razones, no las puedo describir ahora todas, para pensar que este etíope era uno de los que estaba perdido. ¿Y qué había dicho Isaías 56 al final? Declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel. Entonces para mí era un judío étnico, lo sepa él o no. Pero él iba a adorar a Jerusalén. Así que tenemos un indicio ahí. No hizo falta que vinieran los apóstoles. Tenemos otro indicio ahí. Vino el primer gentil, llamado como primer gentil es Cornelio, no este etíope. Entonces tengo mi inclinación a sospechar de que este hombre era un judío étnico
cuya familia se había ido 600 años antes, huyendo de la conquista de Babilonia. Y esto hace más gráfico Isaías 56:8. Declara el Señor, Dios que reúne a los dispersos de Israel, todavía les juntaré a otros, a los ya reunidos. Y también Isaías 11:11, que dice entonces, hablando de un tiempo futuro que se va a cumplir más adelante, pero que comienza a cumplirse con la llegada de Cristo, entonces acontecerá que en aquel día el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de la isla del mar. Más o menos la mitad de estos lugares tienen que ver con lo que es Etiopía. Pero, ¿cuál es el punto? Todo confluye en un punto, en el cumplimiento de los propósitos de Dios. En este caso, en la salvación de un hombre para la gloria de Dios. Esto va mucho más allá de lo que podemos imaginar. En el siglo IV se da testimonio de que había iglesias en Etiopía. Y se sospecha que vienen por este funcionario que al llegar a su casa abrió las Escrituras y mostró al Señor. ¿Qué quiero enfatizar? Dios es soberano. Todo es, todo fue, todo será según sus propósitos. Todo converge, todo confluye, ni tarde ni temprano, sino en el tiempo perfecto para los perfectos propósitos de Dios. Lo hizo por este hombre. Vos fíjate, hablamos de escrituras de 1500 años antes de él, luego de 1100, luego de 800, luego del momento, y todo confluye así. Todo converge. No tarde, no temprano, sino en el tiempo perfecto y de la manera perfecta para que Dios sea glorificado. Y acá tenemos la convergencia, un hombre de Dios, un hombre para Dios, la revelación de Dios, el Espíritu de Dios, y en este caso todo convergió para la salvación de una persona. Pero ¿sabes qué? Dios es así con todo, sus propósitos siempre se cumplen. Incluso, si tu corazón está destrozado por lo que te hicieron, imagínate el etíope, castrado por un gobierno, va a adorar a su Dios, no puede entrar. Mutilado por la nación en la que vivía, despreciado por la nación con la cual compartía a Dios, marginado. Pero todo es según la voluntad de Dios. Y un día cuando estemos en la eternidad, vamos a reafirmar las palabras que hemos leído tantas veces de que esta vida es un chasquido, es neblina de la mañana, que nada es tan grave, nada es tan importante y que los planes de Dios se cumplieron de manera perfecta. Pero cuanto antes entendamos esto, más sabiamente vamos a vivir la vida, porque en vez de andar a patadas contra las cosas que nos hacen o nos pasan, descansás en que Dios sigue absoluta y plenamente sentado en su trono al control de todo el universo, incluyendo cada aspecto y cada segundo de mi vida y de tu vida. Lo que viviste es lo que tenías que vivir. Y Dios es glorificado. Y este etíope podría haber nacido en Israel, podría haber sido un judío más, pero no tendríamos esta historia tan gloriosa de alguien tan restaurado. Lázaro podría no haberse muerto, pero no tendríamos la historia de la resurrección de Lázaro, que Jesús usó para decir, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dándonos un ejemplo perfecto, gráfico, ilustrativo, de la gloria de Dios en la derrota que Él produce a la muerte, en la victoria que Él tiene frente a la muerte. Podría no enfermarse Lázaro, podría no morir, pero no es lo mismo resucitar un muerto que una sanidad continúe. Podría este eunuco haber nacido en Israel, en una familia israelita, y ser como Pedro. Pero el Señor quiso otra cosa para este etíope. Gloria a Dios, porque es hermoso verlo. Y él está en la eternidad. Y cuando ve su vida del pasado, dice, nada fue tan grave. Pasó. Y Dios fue glorificado en mi vida. Y tienes que aprender a ver tu vida de esa manera. Esta persona sufrió mucho. No era una persona normal. No podía tener hijos. Su descendencia estaba cortada para siempre, no tenía nombre, no tenía nada para dejar, no tenía nadie a quien dejarle nada. Era una persona que fue abusada
Y cuando fue al templo, fue discriminada. Incluso en nombre de Dios, por la ley de Dios que Él mismo inspiró, fue dejado de lado. O sea, es como que ni Dios lo quería. Es como si ni Dios lo quisiese. Pero imagínate ese corazón reventado, leyendo en algún momento Isaías 56. Está hablando de mí. Esta historia, este pasaje, esta profecía está hablando de mí. Dios es soberano. Dios reina. No solo en la vida del eunuco, en tu vida también y en mi vida también. No creas que estás a la deriva. En ningún momento se te ocurra ofender a Dios pensando que en algún momento te amó menos o estuvo distraído. Si te pasan cosas feas, el Señor te va a dar fortaleza para sobrellevarlas. Y algo muy bueno es que esta vida es sumamente corta. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Por eso dice, estoy seguro que las tribulaciones del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera que da a manifestarse en nosotros por Cristo Jesús. Nada es tan grave. Todo es pasajero, excepto lo eterno. Tenemos dos aplicaciones principales. Una es la hermenéutica. Este pasaje tiene aspectos descriptivos, tiene aspectos excepcionales, pero también tiene aspectos prescriptivos y normativos. Todo lo que se repite en otras situaciones, lo he afirmado en el resto del Nuevo Testamento, es normativo. Por ejemplo, ¿estará bien ser diligente por obedecer a Dios? Sí. ¿Estará bien evangelizar a través de las Escrituras? Es fundamental, es lo que hace Felipe. ¿Está bien bautizar al que cree luego de que haya sido instruido? Sí. Fíjense que este pasaje se usa para el bautismo exprés, ¿vieron? Se enseña re mal y se usa para justificar el bautismo exprés, pero de ninguna manera el texto dice eso. Dice, comenzando por estas Escrituras, Felipe le enseñó el Evangelio. ¿Cuánto? Y demasiado, mucho, todo, al punto de que cuando vio agua dijo, ¿me puedo bautizar? Pero por propia iniciativa. Eso significa que él entendió la importancia de identificarse con Cristo a través del bautismo. Me pregunto, ¿cuántos evangélicos han sido bautizados y todavía no saben lo que el eunuco supo en ese viaje? Fíjense, es desde las Escrituras, pero no es un bautismo express. También podemos tener en cuenta que está bien no hacer discriminación de personas porque Dios salva a todo tipo de personas. Tenemos varias cosas que nos sirven de ejemplo normativo, hasta prescriptivo. Sobre todo esto de evangelizar a través de la Escritura y ser diligente para obedecer a Dios, ser humilde, para dejarse enseñar, no discriminar. Tenemos varias cosas. Y vos decís, bueno, pero yo hablé con tal. Y estábamos charlando ahí en la vereda tomando una coca y me dijo, me parece que creo. Y yo le dije, bueno, ¿querés bautizarte? Y lo llevé a la pileta de mi casa y la bauticé porque no fue así esta historia. Y bueno, si un ángel te llama y te dice, presentate frente a tu amigo, y vos aparecés y tu amigo está leyendo Isaías 53, y vos de esas escrituras comenzás a explicar el Evangelio, y él tiene ganas de escucharte, y llegas a la parte en la cual explicas lo que significa el bautismo, la identificación con Cristo, en su muerte y resurrección, capaz que sí, bautizalo, pero empezá con que sea un paralelo real, y no que el único paralelo sea, estábamos leyendo la Biblia y pintó bautismo. No, eso no es normativo y no es lo que enseña el texto. Pero tenemos esa aplicación hermenéutica. Tenemos aspectos descriptivos, aspectos excepcionales, pero también tenemos prescriptivos y normativos, que es algo que hemos ido hablando a lo largo del estudio de Hechos. Y la otra aplicación es esta: reconocer que Dios es soberano. Todo converge para que sus propósitos se cumplan. Todo. Y ¿sabe qué? No se trata de probabilidades, se trata de un absoluto, divinidad. Los planes de Dios se cumplen. No importan las probabilidades. Es Dios. Es Dios. ¿Es improbable? Sí, totalmente. Y Él es glorificado en cuanto más improbable sea la cosa. Es Dios. Él es soberano. Y te quiero invitar a mirar a través de Isaías 45 a Dios. Vamos a Isaías 45, por favor. 5 al 13.
Isaías 45, 5 al 13. Esto está en un contexto en el cual Ciro el Grande, rey de Persia, tiene su corazón cambiado y Dios lo modifica su corazón, transforma su corazón para que Ciro dejara libre a los judíos que habían quedado esclavizados por Babilonia para que vuelvan a Jerusalén. En vez de tenerlos de esclavos, Dios hace una obra en el corazón de Ciro y libera a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Pero fíjate en ese contexto lo que Dios le dice a Ciro a través del profeta Isaías. Isaías 45, 5 al 13. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. ¿De qué te habla esto? De un Dios ¿cómo? Soberano. No hay otro Señor fuera del Señor. Los otros señores tienen falsos señoríos, porque el que está realmente en el trono y todo sucede según su voluntad y su permiso es Dios. No hay Señor fuera de nuestro Señor. Dice después, destilen los cielos desde lo alto y derramen justicia en las nubes, ábrase la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella. Yo el Señor lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O la mujer, ¿qué das a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Pregúntenme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y dejarán a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libre a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Dice, ¿sabes qué, Ciro? Ciro el Grande, vení, te voy a enseñar algo. A este pueblo lo vas a dejar ir. ¿Y sabes qué? No te van a pagar el precio de su libertad. ¿Sabes por qué? Porque lo digo yo, y yo soy el Señor. Y vos sos un rey de la tierra, y no sos un Señor. El Señor es uno, nuestro Dios. Imagínate Isaías al frente de Ciro el Grande. O, mira, así dice el Señor. No sé cómo habrá encarado Isaías esta situación, pero sí sé una cosa. Dios cumplió sus propósitos. El corazón de Ciro el Grande se humilló y obedeció a Dios. Y era totalmente improbable que los dejara ir. Y más improbable era que los dejara ir gratis. Y así fue. Porque el Señor dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo soy el Señor y no hay otro. Hermano, toda la vida es así. Hay un solo Señor. Un solo Señor. Un solo Señor. Los demás son sus siervos o sus títeres, pero hay un solo Señor. Nunca pierdas de vista de que los señores de la tierra no mandan. Un solo Señor. Y Él hace lo que quiere. Daniel 4:35, ¿se acuerdan? ¿Qué son los reinos de la tierra? Son como nada. Yo tengo un reinado absoluto, dice el Señor. Es más, acompáñame, así lo leemos. Ya que estamos acá, yo me enganché con Isaías, pero acompáñame a Daniel 4:35. Desde el 34 leemos hasta el 35.
Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, otro gran rey, anterior a Ciro el Grande, rey de Persia. Este es el rey de Babilonia. Los dos son reyes de grandes potencias. Dice, al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede tener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Hay un solo Señor. Hay un solo Señor y ese Señor es soberano, pero de verdad. Un solo Señor. Y la mano que mutiló al etíope estaba controlada por la mano de este gran Señor. Y la mano que lo puso a este etíope en lugar puesto de gobierno estaba controlada por el Señor. Y la mano que abrió Isaías hasta llegar al 53 estaba controlada por el Señor. Y la mano que bautizó a este etíope estaba controlada por el Señor. Todo está controlado por el Señor. Vos sos responsable de tus actos y de una manera perfecta el Señor gobierna sobre todo. Nunca pierdas de vista que el Señor sigue en su trono. Y quizás se te haga larga la vida porque te hicieron cosas feas, porque sufriste, pero anda corriendo el Señor para recibir de Él tu restauración, tu plenitud. Imagínate mutilado por una nación, discriminado por otra, y luego leyendo Isaías 56 y viendo que era aceptado por Dios para siempre. Porque todo se trata de Él y que Él sea glorificado. Y esta vida es corta, pasa rápido. Hay un solo Señor. No tengas miedo, hay un solo Señor. Un solo Señor. Un solo Señor. Y los habitantes de la tierra son como nada delante de Él. Incluso los reyes, los gobiernos, los ricos, un solo Señor. Y está sobre ellos. Está sobre ellos. ¿Cómo no confiar en Dios? Todos los factores convergen en hacer su voluntad, tanto en el plano espiritual como en el terrenal. Dios es Dios. La historia sería muy triste si este etíope se hubiera quedado lamentándose por lo que le pasó y por lo que le hicieron. Pero una historia gloriosa, porque en lugar de quedarse lamentándose, se dedicó a conocer al Dios, que es el único Señor sobre todo. Al Dios que es el único Señor y Rey sobre todo. No te quedes lamentando en tu vida por lo que te pasó, lo que te hicieron. Descansa en que Dios manda sobre todo. Dios es Dios. Dios es Dios. Y es el único Señor. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Todo converge para que sus propósitos sean hechos, tanto en el plano espiritual como en el plano terrenal. Todo va según sus propósitos. No hay nadie que le pueda decir, para la mano, detén tu mano. Ni hay nadie que le pueda decir, ¿qué hiciste o qué permitiste? Dios gobierna sobre la tierra. Dios gobierna sobre el cielo. Dios gobierna sobre todo. Dios es Dios y es nuestro Señor. Pero no es solo nuestro Señor, es Señor de todo el universo. Tu vida está bajo su señorío. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos, Señor, esta historia registrada por Lucas para nuestra bendición, para nuestro provecho, para nuestra edificación, nuestra santificación. Ayúdanos, Señor, a imitar las conductas imitables de esta narración, de esta historia. Y ayúdanos, Señor, a descansar en vos, a reconocerte como Señor absoluto del universo, porque eso es lo que realmente sos. A dedicar más tiempo conociéndote, buscándote, mirándote a través de las Escrituras
que tiempo lamentándonos por lo que nos pasó, lo que nos hicieron. Ayúdanos, Señor, a tener una comprensión madura de tu señorío, de tu soberanía y recordar que vos reinás sobre todo en todo momento. Esto es un absoluto. Gracias, Padre, porque tu señorío absoluto también tiene su convergencia con tu amor para aquellos a quienes has decidido llamar y amar. Gracias, Padre, porque nosotros con toda razón podemos descansar en tu carácter soberano y amoroso que vela sobre nosotros, más allá de lo que nuestro corazón diga, más allá de lo que nuestra mente piense. La realidad es esta: sos soberano y nos amás. Gracias, Padre, por nuestras vidas, porque un día vamos a entender de que todo ocurrió según tu perfecto, soberano y glorioso plan para tu gloria y nuestra conveniencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Señor. Amén.